Hay sagas que llegan a su tercera entrega para consagrarse y otras que llegan para pegarse contra el muro, porque una cosa es innovar, arriesgar o cambiar la fórmula y otra muy distinta es olvidar por completo qué hizo especial a la saga desde el principio. Por eso, hoy vamos a ver 10 trilogías de videojuegos que tropezaron justo en el tercer juego. Pero si vamos a hablar de terceras entregas que hicieron tropezar a una saga, hay que empezar con una de las más caóticas de todas, Postal. Y es que mira que Postal 2 tampoco era precisamente un juego fino, era tosco, estaba lleno de bugs, tenía animaciones raras y parecía hecho con cinta aislante, pero tenía algo que lo salvaba: personalidad. Era absurdo, desagradable, libre y muy consciente de lo que era. Te soltaba en un pueblo lleno de locos, te daba una lista de recados completamente normal, y luego dejaba que todo se fuera al infierno por tus decisiones. Esa era la gracia, no era elegante, pero era divertido dentro de su caos. El problema llegó con Postal 3, porque en vez de mejorar esa fórmula, prácticamente la destrozó. Para empezar, ya no se sentía igual. El juego dejó atrás esa libertad loca de Postal 2 y se convirtió en una experiencia mucho más lineal, más rígida y bastante menos divertida. Ya no era tanto haz lo que quieras y deja que el mundo arda, sino más bien sigue esta misión horrible con controles horribles mientras el juego intenta no romperse delante de ti. Y claro, ahí es donde la saga perdió su magia, porque si Postal no funciona como un sandbox gamberro, ¿qué queda? Pues un shooter torpe, con humor forzado, misiones pesadas, IA de adorno, y una sensación constante de producto mal terminado. Era como si alguien hubiera intentado hacer un Postal más grande, pero sin entender que lo importante no era hacerlo más ambicioso, sino mantener ese caos jugable que hacía que la gente lo recordara. Además, el juego salió en un estado lamentable. Bugs por todas partes, rendimiento muy malo, físicas raras, enemigos inútiles, momentos que parecían rotos, y una dirección que no sabía si quería ser satiria, parodia o simplemente ruido. Y cuando un juego basa parte de su encanto en ser cutre, hay una línea muy fina entre cutre con gracia y cutre porque está mal hecho. Postal 3 cruzó esa línea corriendo y sin mirar a los lados. Después del caos absoluto de Postal, toca pasar a una saga que no falló por ser cutre, sino por prometer demasiado y cerrar peor de lo esperado. Y esa saga es Mass Effect. La saga Mass Effect no falló en el tercer juego porque Mass Effect 3 fuera malo. De hecho, durante casi toda la aventura, el juego era una pasada. El problema es que falló justo donde no podía fallar, en el cierre. Porque esta saga no era simplemente un juego de disparos en el espacio. Mass Effect era una promesa. Desde el primer juego te decía, tus decisiones importan. Cada conversación, cada aliado salvado, cada sacrificio, cada especie apoyada, cada romance, cada conflicto político. Todo parecía estar construyendo una galaxia que reaccionaba a lo que tú hacías. Y claro, cuando llevas 3 juegos tomando decisiones, no llegas al final esperando solo una cinemática bonita. Llegas esperando que el universo te pase la factura de todo lo que has hecho. Y ahí es donde Mass Effect 3 se metió en un jardín enorme. Durante el juego la cosa funciona muy bien. La guerra contra los segadores se siente brutal. Hay momentos emocionales tremendos, personajes que llevan años contigo cierran sus arcos de forma potente, y algunas misiones son de lo mejor de toda la trilogía. El problema es que cuanto más cerca estás del final, más notas que todo se empieza a estrechar. Esa sensación de galaxia viva, llena de consecuencias, acaba desembocando en una decisión final demasiado simple, demasiado fría, y demasiado desconectada de todo lo anterior. La gente no se enfadó porque el final fuera triste, se enfadó porque parecía que todo el viaje terminaba en 3 opciones coloniales. Después de haber decidido el destino de los Krogan, de los Geth y de los Quarianos, de tus compañeros, de la humanidad y de media galaxia, el cierre parecía decirte, vale, todo eso estaba muy bien, pero ahora elige botón. Claro, eso dolió. Era como estudiar durante años para un examen enorme, llegar al último día y que te pregunten solo tu color favorito, verde, rojo o azul. Gracias por participar. Y de una saga que decepcionó por su final, pasamos a otra que decepcionó por cambiar completamente de tono.
porque Dead Space 3 no falló por no tener calidad, falló porque dejó de dar miedo. Los dos primeros Dead Space funcionaban porque entendían perfectamente su identidad. Eran juegos con terror espacial, de pasillos oscuros, de ruidos raros al otro lado de la pared, de munición justa, de mirar cada cadáver como si te fuera a arruinar la tarde. Isaac Clarke no parecía un superhéroe, parecía un hombre metido en una pesadilla industrial rodeado de necromorfos con una cortadora de plasma y muchas ganas de sobrevivir. Y claro, eso era lo que lo hacía especial a la saga. No era solo matar monstruos, era la tensión, era entrar en una sala vacía y pensar, aquí va a pasar algo, lo sé. Era escuchar un golpe en un conducto y quedarte quieto, porque el juego te había enseñado que cualquier esquina podía ser una trampa. Pero entonces llegó Dead Space 3 y dijo, ¿y si te metemos más acción, más disparos, más enemigos humanos, más cooperativo y menos miedo? Y allí empezó el problema. El juego no es injugable ni mucho menos, de hecho tiene partes buenas, escenarios enormes y momentos visualmente potentes. El planeta helado tiene presencia, algunas criaturas siguen imponiendo, y el sistema de creación de armas tienen ideas interesantes, pero el alma de Dead Space se fue diluyendo. Ya no daba tanto la sensación de estar sobreviviendo a una pesadilla, sino de estar avanzando por una aventura de acción con monstruos de fondo. Y cuando una saga de terror empieza a comportarse como un shooter más, pierde justo aquello que la hacía especial. Además, el cooperativo fue una decisión muy delicada. Puede estar bien como añadido, pero el terror funciona mejor cuando estás solo, cuando no tienes a nadie cubriéndote la espalda, cuando el silencio pesa. En Dead Space 3, esa sensación de aislamiento se rompía demasiado. Y por si fuera poco, también llegaron las microtransacciones ligadas a recursos, algo que en una saga de terror y supervivencia sonaba muy raro. Como si en mitad de una pesadilla espacial alguien te dijera, oye, ¿quieres pagar para fabricar mejor esta escopeta? Algo parecido le pasó a Crysis 3, aunque por motivos distintos. El primer Crysis fue casi una leyenda. No era solo un shooter, era el juego que tu PC no podía mover. Tenía una isla enorme, libertad para atacar como quisieras, físicas brutales para la época. Selva, vehículos, nanosuite, destrucción, soldados volando por los aires, y esa sensación de estar jugando a algo que venía del futuro. Era un escaparate tecnológico, sí, pero también tenía una gracia jugable muy clara. Te soltaba en un escenario amplio y te decía, búscate la vida. Luego llegó Crysis 2, que cambió bastante la fórmula. Se fue a Nueva York, cerró más los escenarios y se volvió más cinematográfico. A algunos les gustó, a otros les dolió, porque ya no era tan libre como el primero, pero al menos seguía teniendo impacto. Visualmente era una bestia, el traje seguía molando, y la ciudad destruida tenía mucha personalidad. El problema con Crysis 3 es que parecía intentar contentar a todos, pero sin terminar de recuperar lo mejor de ninguno. Te vendía una Nueva York convertida en jungla que sobre el papel sonaba espectacular, como una mezcla entre la libertad del primero y el caos urbano del segundo, pero luego jugando muchas zonas se sentían más como pasillos anchos que como auténticos escenarios abiertos. Había espacio, sí, pero no siempre había esa sensación de libertad salvaje que hizo famoso al primer Crysis. Además, la saga ya no tenía el mismo efecto sorpresa. En 2007, Crysis parecía magia negra. En 2013, Crysis 3 se veía increíble, pero el público ya esperaba eso de Crytek. Ser bonito ya no bastaba. Y cuando el mayor argumento de una saga es «mira qué gráficos», llega un momento en el que necesitabas algo más. Una historia potente, misiones memorables, enemigos con más chispa, una evolución jugable real. Y siguiendo con sagas que perdieron su esencia, tenemos que hablar de Fear 3, un juego que intentó hacerlo todo más grande, más cooperativo y más comercial, pero se olvidó de que su mayor arma era precisamente hacerte sentir solo. El primer Fear tenía una cosa muy seria, tenía disparos, cámara lenta y tiroteos espectaculares, pero lo que realmente lo diferenciaba era la sensación constante de estar jugando a un shooter que de repente se convertía en una pesadilla. Ibas avanzando por oficinas vacías, pasillos fríos y edificios aparentemente normales, y de pronto aparecía Alma, una sombra, una visión rara o un momento que te dejaba con el cuerpo torcido. No buscaba susto barato, te iba metiendo mal rollo poco a poco. Y luego estaban los combates. Los enemigos no parecían simples muñecos esperando a que les dispares. Te rodeaban, se cubrían, tiraban granadas, te flanqueaban y te obligaban a moverte. Era un juego de terror, sí, pero también era un shooter increíblemente satisfactorio. Esa era la magia, miedo y acción, pero bien equilibrados. El problema
problema es que Fear 3 quiso hacerlo todo más grande, más directo y más comercial. Metió cooperativo, más acción, más espectáculo, más frases de somos muy intensos, y en el proceso se cargó parte de la tensión. Porque claro, el miedo funciona mucho peor cuando vas acompañado. No es lo mismo caminar solo por un pasillo oscuro escuchando ruidos raros, que ir con otro personaje repartiendo tiros como si estuvieras limpiando una zona de enemigos en cualquier shooter moderno. Además, el tono cambió bastante. La historia de Alma, que antes tenía ese punto perturbador y misterioso, empezó a sentirse más exagerada, más de una peli de acción sobrenatural que de terror psicológico. El juego intentaba asustarte, pero muchas veces estaba demasiado ocupado metiendo oleadas de enemigos, poderes, explosiones y momentos de acción. Ese mismo problema de identidad también lo sufrió Lost Planet 3. Los dos primeros juegos tenían una identidad muy clara. No eran perfectos, pero sabías a lo que venías. Planetas helados, bichos gigantes llamados Akrid, mechas enormes, acción arcade, explosiones, cooperativo, armas pesadas, y esa sensación de estar en una guerra absurda contra criaturas que parecían sacadas de una pesadilla congelada. Era una saga rara, sí, pero tenía personalidad. Podía ser torpe en algunas cosas, pero cuando estabas disparando a un monstruo enorme mientras pilotabas un Vital Suite, entendías perfectamente el encanto. El problema llegó con Lost Planet 3, porque en vez de coger esa base y llevarla más lejos, Capcom decidió cambiar el rumbo. El juego se volvió más lento, más narrativo, más serio y bastante menos espectacular. De repente, aquello que antes era acción exagerada contra bichos gigantes, pasó a sentirse como una aventura de ciencia ficción mucho más pesada, con paseos, diálogos, trabajo de mantenimiento, exploración bastante guiada, y combates que ya no tenían la misma chispa. Y claro, no es que intentar contar una historia fuera malo. El problema es que Lost Planet nunca destacó por hacerte sentir en un drama profundo. Destacaba por ponerte delante de una bestia enorme y decirte sobrevive como puedas. En Lost Planet 3 muchas veces parecía que el juego tenía miedo de ser Lost Planet. Quería ser más maduro, más occidental, más cinematográfico, pero acabó perdiendo esa locura japonesa de acción que hacía especial a la saga. Y si lo de Lost Planet ya fue un giro raro, lo de Dino Crisis 3 fue directamente mandar la saga a otro planeta. Los dos primeros Dino Crisis tenían una idea clarísima. Eran básicamente terror, tensión y supervivencia con dinosaurios. El primero era casi un primo de Resident Evil, pero en vez de zombies tenías velociraptors abriendo puertas y persiguiéndote por instalaciones científicas. Y eso funcionaba muy bien, porque los dinosaurios no eran simples enemigos, daban respeto, eran rápidos, agresivos, impredecibles, y cada encuentro tenía ese punto de como falle 2 disparos me desmontan. Luego llegó Dino Crisis 2, que cambió bastante el ritmo, se volvió más arcade, más directo, con más acción y más puntos para matar dinosaurios, pero seguía teniendo algo importante, seguía siendo Dino Crisis. Había jungla, laboratorios, criaturas prehistóricas, tensión, disparos y una identidad reconocible. Era distinto, sí, pero todavía entendías perfectamente por qué estabas ahí. Y entonces llegó Dino Crisis 3 y decidió mandar todo eso al espacio, literalmente. Ya no teníamos una isla misteriosa, ni una ciudad perdida, ni instalaciones científicas llenas de dinosaurios. Ahora la historia ocurría en una nave espacial, con criaturas mutantes que parecían dinosaurios pero que ya no tenían el mismo encanto. Era como si alguien hubiera cogido la saga, le hubiera quitado el ADN principal, y luego le hubiera dicho, tranquilos, siguen siendo bichos con dientes. El problema es que Dino Crisis no necesitaba convertirse en ciencia ficción espacial rara. La gracia era el miedo primitivo, esa fantasía de estar encerrado con depredadores que existieron antes que nosotros. Cuando cambias eso por pasillos futuristas, gravedad extraña y monstruos mutados, pierdes la conexión inmediata que tenía la saga. Y encima, el juego tampoco compensaba ese cambio con una jugabilidad brillante. La cámara era incómoda, el movimiento se sentía raro, los combates no tenían el peso de antes, y muchas zonas eran confusas más que emocionantes. No era una evolución natural, era casi como otra cosa con el nombre de Dino Crisis pegada por encima. Luego tenemos un caso diferente porque Mafia 3 no tiró por la borda su concepto desde el minuto 1, de hecho tenía una base muy potente. El problema es que convirtió una historia de venganza brutal en una rutina de tareas repetidas hasta el agotamiento.
Los dos primeros juegos no eran simplemente GTA con mafiosos, esa era la trampa en la que mucha gente cae. Mafia tenía otro ritmo, era más cinematográfica, más narrativa, más elegante. No te vendía un parque de atracciones criminal lleno de actividades absurdas, te vendía una historia de crimen, traición, familia, ambición y consecuencias. La ciudad estaba ahí, sí, pero no era lo más importante. Lo importante era sentirte dentro de una película de gángsters. Y por eso Mafia 2, con todos sus límites, funcionaba tan bien. No tenía el mundo abierto más lleno de planeta, pero tenía atmósfera. Tenía coches, música, invierno, trajes, bares, conversaciones, misiones memorables y ese sabor a cine criminal clásico. Era lineal, pero con estilo. Te llevaba de la mano, sí, pero te llevaba por una historia que tenía identidad. El problema llegó con Mafia 3, porque quiso jugar en otra liga. Quiso ser más grande, más abierto, más de capturar territorios, más de limpiar distritos, más de repetir actividades para delimitar jefes enemigos. Y al principio prometía muchísimo. Nueva Orleans inspirada en los años 60. Racismo, venganza, crimen organizado, una banda sonora espectacular y un protagonista con mucha presencia. La base era buenísima, pero luego empezabas a jugar y ahí venía el golpe. El juego se volvía repetitivo muy rápido. En vez de una campaña llena de misiones únicas y escenas potentes, muchas horas consistían en ir a un sitio, matar enemigos, robar dinero, interrogar a alguien, destruir mercancía y repetir el mismo ciclo en otro horario. Una vez tiene gracia, dos, venga, vale, pero cuando el juego te lo pide una y otra vez, la fantasía mafiosa se convierte en una lista de tareas. Y de una saga que se volvió demasiado repetitiva, pasamos a otra que directamente se simplificó hasta perder casi todo su encanto. Porque Sacred 3 no fue una evolución natural, fue casi un cambio de género con el nombre de Sacred pegado encima. Los dos primeros juegos de Sacred eran juegos de rol y acción en ese punto clásico de me pierdo en el mapa, encuentro enemigos, subo niveles, recojo loot, mejoro habilidades y acabo más fuerte cuando empecé. No eran perfectos ni muchísimo menos, tenían sus rarezas, sus bugs, sus momentos torpes y ese aire de RPG europeo un poco bruto, pero también tenía encanto. Eran grandes, tenían muchísimo contenido, muchas clases, mucho equipo, mucho mapa y esa sensación de aventura enorme donde siempre parecía que había algo más por descubrir. Y claro, cuando la gente esperaba Sacred 3, esperaba una evolución de eso. Más mundo, más clases, más personalización, más botín, más libertad, más rol. Básicamente un Sacred más pulido, más ambicioso y más moderno. Pero lo que llegó fue otra cosa. Sacred 3 dejó de ser un RPG de acción con mundo amplio y loot importante, y se convirtió en una especie de juego de acción cooperativo mucho más lineal, más simple y más arcade. De repente ya no importaba tanto explorar, construir tu personaje o perderte entre misiones. El juego te llevaba por niveles cerrados, con combates directos, diálogos constantes y una estructura mucho más limitada. Era como si alguien hubiera mirado a los fans de Sacred y hubiera dicho: sabemos lo que os gusta, así que vamos a quitar casi todo eso. Y ahí está el problema. Si una saga vive del progreso, del equipo, de la libertad y de sentir que estás creando tu propio personaje, no puedes llegar en la tercera entrega y reducirlo todo a una experiencia mucho más superficial, porque entonces no estás modernizando la saga, estás vaciándola. Y para cerrar, tenemos uno de los casos más claros de una saga que intentó copiar lo que estaba de moda y se estrelló por el camino: Driver 3. Los dos primeros Driver tenían una identidad muy clara: persecuciones de coches, conducción con peso, sabor a película policíaca de los 70, derrapes imposibles, huidas por callejones y esa sensación de estar dentro de una escena de persecución constante. No necesitaban que te bajaras del coche cada 5 minutos. La gracia estaba precisamente allí, en conducir como un animal mientras la policía te pisaba los talones y la ciudad se convertía en un circuito improvisado. El problema llegó con Driver 3, porque quiso mirar de reojo a GTA y dijo: vale, nosotros también podemos hacer mundo abierto, tiroteos, caminar por la ciudad y acción a pie. Y claro, sobre el papel podía sonar bien. Un Driver más ambicioso, con más libertad, más ciudades, más espectáculo y una historia más cinematográfica. El problema es que la saga era buenísima conduciendo, pero bastante mala cuando te obligaba a bajarte del coche. Y ahí Driver 3 se pegó el golpe. Las partes de conducción todavía tenían momentos potentes, porque cuando el juego se acordaba de que era Driver podía funcionar.
Las persecuciones seguían teniendo tensión, los coches tenían personalidad y algunas misiones conservaban ese punto de peli de acción urbana. Pero en cuanto Tanner ponía un pie en la calle, empezaba el desastre. Los controles eran torpes, los tiroteos se sentían rígidos, la cámara molestaba, la IA era regulera y muchas misiones parecían diseñadas para pelearte más con el juego que con los enemigos. Además, el juego salió con una sensación clara de estar muy poco pulido. Bugs, físicas raras, errores visuales, animaciones pobres y una estructura que parecía querer abarcar demasiado sin dominar casi nada. Era como si hubieran querido hacer el gran salto de la saga, pero sin tener el tiempo, las herramientas o la claridad para hacerlo bien. Y al final, todo esto demuestra algo bastante claro. Una tercera entrega no falla por ser malas, falla cuando se olvida de la promesa que hizo la saga desde el principio. Algunas quisieron ser más grandes, otras más comerciales, otras más modernas, pero en el intento perdieron justo lo que los hacía especiales. Y ahora te toca a ti. Déjame en comentarios cuál de estas terceras entregas te dolió más. Y si crees que hay alguna saga que también se estrelló justo en su tercer juego, déjamelo abajo, que me los apunto para una siguiente parte. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si todavía no lo estabas. Y si quieres pillarte juegos baratos, echa un vistacito a la descripción y al comentario fijado, porque los vas a encontrar en Eneba y además a un precio muy reducido. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.